¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Muy bien, Claudio. Efectivamente, extraordinariamente, porque los lunes yo duermo hasta muy tarde. Sí, no, qué envidia, Pablo. Y bueno, y sabemos que el jueves también ya vamos a estar todos en modo pre-despedida del año 2020, así que queremos abordar el tema durante esta jornada para poder procesar en estos días que quedan de año todo lo que ha ocurrido. Pablo mencionaba que ha sido un año marcado por la pandemia de coronavirus, sin duda alguna, es el tema que ha circulado a nivel mundial en toma de decisiones, relaciones entre los países, entre las regiones, pero también han ocurrido otros asuntos muy importantes que han pasado, muchos de ellos incluso colados por debajo, pero que acá hemos tratado siempre en estos comentarios, en este espacio, de tratar Ujú. de relevar. Si te preguntara por un top, ya que es tan común en las redes sociales esto de los top, de las listas, de los rankings, ¿qué destacarías de este año 2020? Bueno, yo creo que indudablemente la noticia que se ha mantenido por tiempo, o sea, si pudiésemos dimensionar por tiempo, por importancia, por efecto, es indudablemente la pandemia del COVID-19, porque tiene efecto más allá de lo sanitario, ha tenido efectos económicos, de política, ha tenido efectos en la marcha de un mundo que hasta ese momento se manejaba con ciertos cánones, con ciertos tipos de líneas de intercambio comercial, relaciones del punto de vista del turismo, de la economía, de las transferencias, y eso cambió completamente. Por tanto, solo ese hecho de la influencia global que tiene una situación como esta le da el carácter del hecho más importante del año 2020, recordando que comenzó en los últimos 2 meses del año 2019, pero los efectos globales indudablemente son en este año 2020 y además que se van a mantener durante el año 2021. Es decir, aquel elemento que podemos centrar como el más importante del año tiene antecedente en el año 2019 y se va a proyectar en el 2020 por todos los elementos y muchos más que está teniendo presencia. Tiene que ver con la actitud de los políticos respecto a la pandemia, el combate económico y político que se ha dado contra ella, que sin duda marca este año 2020, Claudio. Yo diría que ese es el elemento central. Y ya en otros, indudablemente tiene que ver la guerra comercial entre Estados Unidos y China, también por los alcances que tiene, la relación de conflagraciones, de guerras que aún se mantienen a pesar del COVID-19 y donde se ha incrementado la situación en Asia Occidental, en específico, todo este proceso de ocupación y colonización de Palestina, el proceso de fragmentación de Siria, el proceso de invasión y agresión contra Yemen, que se han mantenido en forma muy persistente, muy constante y que no se ven visos de solución. Más aún, lo que uno percibe es que se va a incrementar en función de las medidas tomadas por Estados Unidos, la principal potencia del mundo, en el llamado proceso de normalización, que es otro, creo yo, de los elementos noticiosos importantes del año 2020. Es decir, todo un lavado de imagen, todo un apoyo sostenido en lo político, lo diplomático, lo económico, lo militar entre Estados Unidos e Israel, que ha sumado a monarquías árabes como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como la monarquía marroquí y Sudán. Y ahí también se desgaja otro elemento importante, porque estos proyectos, estos procesos más bien de normalización, llevan aparejado una serie de elementos de cambio. En el caso de Marruecos, resulta ser que la normalización entre Marruecos e Israel obedece a la decisión de Estados Unidos de reconocer una soberanía que no es tal, que es falsa, de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. En el caso de Sudán, es sacarlo de una lista de estados patrocinadores del terrorismo. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, sin duda la protección a la casta gobernante en aquellos países. Es decir, elementos de chantaje, elementos de monedas de cambio que han posibilitado este lavado de imagen de la entidad israelí. En el plano también internacional, algo que podríamos destacar es la derrota de Donald Trump en función
de ser el quinto presidente de Estados Unidos a lo largo de toda su historia, en 45 presidentes, es el quinto presidente que no logra su reelección. Una cuestión importante no solo desde el punto de vista de lo que significa la personalidad de Donald Trump, sino la profunda tensión que se genera en Estados Unidos producto de esta elección. Es la mayor cantidad de votantes en la historia electoral de Estados Unidos, es decir, 81 millones de votantes a favor de Joe Biden, el candidato demócrata, 74 millones a favor de Donald Trump, el candidato republicano que iba por la reelección, y en un proceso que aún está marcado por las denuncias de fraude, de corrupción, de manejo comunicacional, que no ha terminado, debería terminar el 20 de enero, pero que aún tiene a Estados Unidos con una tensión permanente en lo político, con una tensión en el seno de la Cámara de Representantes y sobre todo con, diría yo, la comprobación y la constatación que el modelo referencial de democracia que Estados Unidos quería presentar al mundo simplemente ha sido un fiasco. En América Latina, indudablemente la situación en Venezuela sigue siendo la prioritaria desde el punto de vista noticioso, un país sometido a sanciones, bloqueos y embargos a lo largo de todos estos años, en lo que se llama una política de máxima presión, una política que no ha cesado con Donald Trump y que difícilmente vaya a cesar bajo Joe Biden si los poderes políticos, energéticos y los lobbies que se mueven en Estados Unidos siguen pensando en Venezuela como un punto referencial de apropiación de la riqueza petrolífera que tiene este país. Otra noticia en Sudamérica es el tema de Bolivia y la toma de posesión de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca después de un año de un golpe de Estado en Bolivia que sacó al MAS del poder y un año después vuelve el MAS al ejercicio del poder en Palacio Quemado. La serie de movilizaciones sociales en Latinoamérica, incluyendo nuestro país, sin duda marca también otros elementos principales a medir. Chile, Ecuador, Perú con el cambio de 3 presidentes en menos de una semana. Es decir, elementos políticos muy centrales, muy importantes que a lo largo de este año 2020 se mantuvieron y que dieron también pie o dan pie para pensar que a pesar de la pandemia, a pesar de cuarentenas, de medidas restrictivas, la situación política sigue teniendo elementos estructurales que da lo mismo si hay una pandemia, mientras no haya solución estructural a elementos económicos, de justicia social, sistema de pensiones, sistema educativo, sistema sanitario en el conjunto del planeta. Como puedes darte cuenta, Claudio, hay multiplicidad de noticias, unas más importantes que otras desde el punto de vista también del interés y la cercanía y la profundidad del análisis también. Sí, Pablo, bueno, hay algunos que se mezclan también y partamos profundizando lo ocurrido en torno a la pandemia de COVID-19, porque se ha dicho mucho de este hito histórico respecto de cómo va a moldear el mundo hacia el futuro, hacia adelante, desde el punto de vista un poco más filosófico. Se ha dicho que esta enfermedad puede provocar un cambio de paradigma respecto de cómo esta sociedad de consumo se estaba llevando hacia adelante con una hiperproducción exacerbada que finalmente se vio sobre todo durante aquellos periodos más de cuarentena que quizás no era tan necesario, pero también hay otros aspectos más directos que tienen que ver más con la política o las relaciones internacionales diarias que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, tú mencionabas, Pablo, respecto de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, dos países que han tenido una postura muy marcada durante esta pandemia. Si bien se dice que la enfermedad, esta pandemia surgió en China y en el distrito de Wuhan, a partir de ahí el gobierno chino ha tenido una postura muy colaborativa con diversas naciones del mundo, ha ofrecido ayuda a nivel científico, también de implementos médicos a los países que lo necesitaron, por ejemplo en su momento a Italia en la parte más cruda de la pandemia. Y por otro lado, Estados Unidos se aisló aún más de lo que ya había estado durante la administración de Donald Trump, atacó constantemente a China. Donald Trump mencionaba que este era el virus chino, no hablaba de COVID-19, sino que el virus chino.
pero sin tener mayor injerencia a nivel colaborativo con otros países, no solamente de la región, sino que del mundo. Eso a la larga, en términos geopolíticos, se recuerda, o sea, los gobiernos, los estados actúan como las personas y básicamente van a favorecer o tienden a favorecer a quienes en su momento le prestaron la mano, le prestaron la ayuda. ¿Cómo puede cambiar un poco la hegemonía, si bien no en lo inmediato, pero pensando hacia futuro, o qué cambio podría haber a partir de lo que se ha visto durante esta pandemia de COVID-19? Yo soy un tanto pesimista, Claudio, respecto a un cambio global de conductas, de actitudes, de relaciones políticas, económicas, a pesar de la pandemia. Somos una humanidad que marcha por un derrotero bien marcado por modelos de desarrollo que efectivamente, tal como tú dices, no dan el ancho en definitiva, ¿no? Y en ese plano creo que no van a cambiar. La cantidad de muertos y contagiados no va a ser un aliciente para que nos sentemos a nivel internacional, se sienten los presidentes de los países, los organismos mundiales y digan, señores, hemos pasado una prueba decisiva, que aún no pasa además, y la verdad que debemos juntarnos y definir qué queremos para el mundo. Eso es un ideal y un elemento utópico que no va a existir a mi entender. Y no va a existir porque los factores de hegemónicos y geopolíticos que mueven al mundo son de tal dimensión que todo el recuento que yo te hacía en la pregunta anterior se permite avisorar de que esos cambios no van a ser. La importancia del petróleo, del gas, de seguir manteniendo poderes sobre territorios, seguir manteniendo la colonización y ocupación de otros, se ha mantenido durante todo este año 2020, a pesar que los propios países han tenido una situación particular muy grave. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios y de muertos, y sin embargo permanentemente en conflicto con el resto del planeta, e incluso con actitudes y conductas negacionistas por parte de su cuerpo dirigente. En el caso de Israel, por ejemplo, un país que ha tenido una crisis política y que tiene una crisis política severa producto de la corrupción del primer ministro y con un alto aumento en el número de contagios y muertos, ha continuado su política de colonización y ocupación. Es decir, donde tú mires, hay elementos que, saltándose toda relación y todo pensamiento respecto a la pandemia, ha seguido funcionando con una normalidad pasmosa. La historia nos dice que esta no será la última pandemia. Son palabras de Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Las epidemias son un hecho en la vida. Nos está diciendo que estos elementos están tan presentes que la verdad vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ellas de una forma como estamos haciéndolo ahora. Y esto refiere indudablemente a los efectos múltiples que tiene el COVID-19 en el área sanitaria, política, turística, social, económica, e incluso respecto a la visión del virus, transitando desde ideas y teorías conspirativas, pasando por el negacionismo y la constatación de lo feble que es nuestra humanidad. A pesar de esta constatación, Claudio, es evidente la necesidad de replantearse nuevos modelos de desarrollo. Esa es una aspiración. Te lo decía desde el principio, creo que no va a ser así. Es una aspiración y que resulta crucial el papel relevante que tiene que cumplir el sector público, el Estado, cuya acción tendrá que ser mayor que el que ha tenido en las últimas décadas. Ha quedado demostrado que sin Estado no hubiese posibilidad alguna de combatir el COVID-19. No hubiesen habido ayudas económicas, no estaríamos preparándonos para una vacunación masiva. También habría que hacer una revisión, un cuestionamiento y hasta un cambio medular de lo que ha sido el modelo de globalización hasta ahora impulsado. Esto implica, en forma evidente, búsqueda y la lucha por modelos de participación social más amplios, nuevas estructuras sociales, donde la población tenga garantizado derechos en un amplio espectro. No solo derecho a una vacuna, sino derecho a una alimentación saludable, derecho al ocio, derecho a la cultura, derecho a la educación, derecho a una vejez digna. Y eso también implica, Claudio, un marco de cambios personales y colectivos importantes.
Donde sí creo que la crisis ha provocado o ha catalizado cambios importantes en la manera en que trabajamos, en que nos relacionamos, adquirimos bienes y servicios, en la forma en que podemos viajar y convivir. Pero es una percepción, es la forma que podemos vislumbrar un mundo más unido o definitivamente en un mundo que camine hacia un sálvese quien pueda. Y yo lamentablemente pienso que estamos y seguimos caminando hacia un mundo de sálvese quien pueda, a pesar de los llamados a la concordia, a la paz, a la mediación internacional. Pero los poderes reales en el mundo nos conducen hacia el conflicto, hacia la apropiación, hacia el egoísmo, hacia la invasión, la colonización, la ocupación, el crimen. Así que en ese plano, indudablemente, mi pesimismo, espero no transmitírselo a todo el mundo, pero creo que la realidad indica que no aprendemos nunca de las tragedias, que no aprendemos de lo que ha sucedido, que no aprendemos que es momento de solidaridad, cooperación, estrechar los lazos en las instituciones sociales, privadas, públicas, y simplemente tratamos de apropiarnos de las máquinas ventiladoras, tratamos de que mi laboratorio sea el primero en sacar la vacuna porque puede generar un gran aliciente económico y de riqueza futura. Entonces es un mundo que marcha y que marchamos lamentablemente hacia un derrotero más negativo que positivo. Sí, hay que tomar conciencia de que no estamos en una película de Hollywood, así que el final feliz no está a la vuelta Claro. de la esquina. Pablo, No nos vamos a casar todos a la sí. vuelta de la esquina. Y vamos a entregar flores a las fuerzas policiales, ¿no? Sí, no, Ni una flor en el cañón de un soldado. ni vamos a acelerar Estamos lejos de eso. ni vamos a acelerar afuera de la Casa Blanca, ni ninguna de esas cosas. Exactamente. Ahora, Pablo, en nuestra región, acá en Latinoamérica, ha sido particularmente duro el tema de la pandemia, sobre todo en términos socioeconómicos. Veíamos los datos de la CEPAL y son realmente contundentes respecto de cómo la pobreza y la desigualdad van a aumentar en esta región que ya arrastraba problemas estructurales desde antes. Hemos visto cómo en Sudamérica particularmente las movilizaciones sociales, incluso antes de la pandemia, comenzaron a ser una constante en Ecuador, en Chile, lo vimos en Perú también durante este año, en fin, en Centroamérica, cómo la gente comenzó a salir a las calles exigiendo mayores derechos, mayores oportunidades ante esta sociedad que comentábamos también tan mal estructurada. En ese sentido, ¿cómo ves el próximo año? Porque ya hay algunos analistas que adelantan que esta situación, por ejemplo, va a acelerar este proceso de cambios a nivel de gobiernos que se había dado en la región, este viraje hacia la derecha que se frenó y que finalmente ahora estaría volviendo hacia el otro lado en distintos países. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quiénes van a ser los protagonistas acá en la región a partir del próximo año 2021? Yo creo que van a seguir siendo las sociedades, los pueblos. ¿M? Va a haber movilizaciones masivas en nuestro continente, ¿no? Yo diría que en el plano específico de Latinoamérica y el Caribe, este mundo post-pandemia, insisto que no ha terminado, vamos a imaginar que está terminando, ¿no? El mundo post-pandémico está cruzado de interrogantes y escasa certeza. Hay muchas más preguntas que certezas. Y tú lo mencionabas bien, las proyecciones económicas establecidas por la CEPAL certifican que el año 2020 ya es catalogado como el año de mayor contracción económica en los últimos 100 años. Consta transversalmente también que esta crisis sanitaria ha agudizado las desigualdades, la fragilidad de los sistemas sociales, poniendo en jaque a su vez el sistema político. Por eso te digo que el próximo año va a ser el año de la movilización igualmente, porque los sistemas políticos están colapsados. Las castas políticas no dan abasto, no dan solución, no tienen alternativas, no tienen cerebro, no tienen imaginación, no tienen ninguna certeza de lo que hacen, simplemente se mantienen a flote en función de sus propios privilegios e intereses, ¿no? Y sin duda, al poner en jaque el sistema político, la economía regional, las posibilidades de desarrollo se sienten, están resentidas, van a estar resentidas, y esto hace temer un aumento del hambre y la pobreza en la región. Y esto es lamentable porque ha costado sangre, sudor y lágrimas
años de esfuerzo, de sacrificio, décadas de esfuerzo que habían logrado disminuir, sobre todo en aquellos países donde la llegada de movimientos progresistas habían logrado avanzar en indicadores de desarrollo y beneficio social. Eso va para atrás. Y la interrogante es saber si la agenda de trabajo va a ir encaminada a recuperar esos indicadores de mejor desarrollo humano o intensificar el trabajo político que permita agudizar las contradicciones sociales, políticas y económicas. Ambas situaciones nos demuestran que hay una situación de interés, de ambición, ¿no? ¿Recuperamos los indicadores o agudizamos las contradicciones sociales, políticas y económicas? Y esto es una estrategia de toma de poder de los distintos núcleos, no solo la izquierda, porque se suele hablar de la estrategia de toma de poder, ¿no? La derecha, el centro, tienen estrategias de toma de poder. Y aquí dejo abierto al análisis de quien nos escucha, Claudio, una idea que suelo escuchar yo en mi entorno, suelo leerlo, en que sostienen que las condiciones objetivas de la revolución ya están. Y lo que hay que hacer es agudizar las contradicciones y trabajar por incrementar las condiciones subjetivas, ¿no? Que sería hablar del factor conciencia, dirección, organización. Es decir, algunos ven la revolución a la vuelta de la esquina, otros lo que ven es el colapso del Estado, otros lo que ven es un incremento del hambre, las protestas sociales, pero igualmente mantener ahí el freno a cualquier avance social en medida de las propias ambiciones y los propios intereses de las castas gobernantes. Y en el contexto internacional nos enfrentamos a la polarización y el proteccionismo. Eso va a ser evidente, sobre todo de aquellos bloques más poderosos y que suelen aunar, suelen tener y suelen atraer esfuerzos de autoprotección y hasta la obtención de beneficios dentro de la crisis. Aquí en general, y lo podemos ver en Chile en una mirada muy rápida, los que suelen ganar son aquellos grandes conglomerados económicos, que suelen además recibir apoyo estatal cuando tienen que despedir gente, cuando tienen que cesar alguna actividad. Son los primeros que abren, son los primeros que tienen posibilidades de aceptar que se compre aunque haya ciertas condiciones. Y en el plano internacional hablo del bloque norteamericano, del bloque europeo y las grandes corporaciones transnacionales, económicas, industriales, financieras, pero también de armas. Como nunca antes, en este año 2020 se han vendido armas en el mundo. Y los principales vendedores, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, o sea, estamos hablando de las principales potencias occidentales. Así que creo, Claudio, que la realidad nos indica que hay que enfrentar, la realidad nos indica que hay que enfrentarla. Y resulta que es imprescindible como agenda de trabajo esencial para el año 2021 y siempre tenerlo como blanco permanente en nuestro trabajo de lucha, varios elementos principales: la pobreza, el elemento de lucha con relación a nuestros derechos fundamentales, en las pensiones, en la educación, en la salud, y en el plano internacional yo insisto mucho en un elemento que es la lucha contra ideologías totalitarias que son las que están marcando el derrotero en las relaciones internacionales. El sionismo, el imperialismo, fundamental la eliminación del sionismo, del wahabismo saudí, que es el que genera gran parte de la inestabilidad en la zona Asia Occidental, y al mismo tiempo dar a conocer, mostrar, ilustrar, escribir, defender, discutir el trabajo que tienen los movimientos sociales, los movimientos políticos y los movimientos de resistencia en el conjunto del planeta. Hay mucho trabajo que hacer, la situación no es fácil, la situación es muy compleja, muy difícil, no están los vientos a favor de los pueblos, pero hay que tratar de buscar el mejor viento, sea este, norte, sur, este, porque en definitiva el año 2021 yo creo que va a estar marcado por las movilizaciones sociales en el conjunto del planeta, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Europa, donde los grupos de ultraderecha, donde el proteccionismo, donde los grupos antimigrantes, islamofóbicos también se van a hacer presentes. Y en nuestro planeta va a seguir pensando y primando la idea de que la culpa es del otro y no nuestra, que la responsabilidad es solo de los gobiernos y no de la sociedad, y por tanto poco optimismo en una solución, como te lo dije desde el principio, en una solución a nuestros problemas, sino que va a ser un año 2021 marcado por dificultades.
Efectivamente, Pablo, no nos alcanzó el tiempo para analizar todo lo ocurrido en este año 2020. Sí alcanzamos a abordar algunas cosas, pero esperamos que 2021 sea un nuevo año en el cual podamos contar con tu presencia, con tus análisis. Así que, nada, pues felicidades, un abrazo a la distancia, Pablo, y nos reencontramos en 2021. Gracias a usted, Claudio, y un gran saludo a todos los trabajadores de la Radio Universidad de Chile. Nada, muchas gracias, Pablo, que estés muy bien.